Radio Juventud. La veu de Catalunya. Atención, mucha atención. Ahora mismo dan comienzo... Las tardes de Odette. Una radio nueva, una radio distinta, una radio con participación. Presentamos hoy, ahora mismo en nuestro programa, a un compañero locutor en una vecina emisora en Radio Terrassa. Se llama Albert Malla. Albert Malla es locutor realizador, podríamos decir, porque él tiene ya en antena 2 programas. Albert Malla, que es un locutor dinámico, que es un locutor dispuesto, que es un locutor así, que sale a la calle, que hace el tipo de radio que tiene que hacerse, que no se queda en el locutorio simplemente esperando que lleguen allí los artistas. Él va y los entrevista. Entonces los oyentes de Radio Terrassa pues están al día de todo cuanto ocurre en la capital, ¿no es cierto? Efectivamente. Yo quiero saber, Albert, ¿cuándo empezaste tú en la radio? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Odette, por brindarme los micrófonos de tu programa y de tu emisora. Ya veo que aquí estáis muy animadas todas y todos. Ah, que estamos trabajando mucho, siempre en directo. Sí, que tenéis mucho trabajo y además pues me gusta mucho ver vuestro programa en vivo tal como lo hacéis, ¿no? El programa tiene audiencia superior para damas y algún que otro señor. Los recuerdos, las canciones, me devuelven la ilusión. Si me escuchas tú a mí por primera vez, te recuerdo que son las tardes de Odette. Buenas tardes, señoras. Tengo que contarles hoy tantas cosas. He venido preparadísima, cansada también, muy agotada porque con lo de los musicales de anoche con Alberto Malla, aquello fue demasiado, de verdad. Pero hay para contar tanto y tanto y tanto. Prepárense. Acérquense al aparato transistor. Si usted va por la casa arreglando las cosas de alguna habitación, de otra, de la cocina o del comedor, pues lléveselo con usted, el aparato transistor, porque no se pierda hoy ni una palabra, de verdad. Voy a hablarle de Camilo, de José José, de Jean-Manuel Serrat, de todos los que estuvieron anoche en la entrega de los premios a los musicales, a la gente más importante del mundo del espectáculo, del mundo de la música, de los discos. Atención, primera palabra clave, musicales. Musicales. Camilo estuvo sensacional, como siempre. Si vosotras estuvisteis escuchando la radio por la tarde, ya comprobasteis lo animado que está, lo gentil que es, lo amable, lo cariñoso, cómo cantó aquí en directo. Bueno, pues después cenamos juntos. Y os voy a contar muchísimas cosas de esta cena. Amor de mujer, no te quiero perder jamás, jamás. Los que estuvimos anoche con Camilo VI pasamos una velada encantadora, entrañable, bonita. Una de esas veladas, una de esas noches que una va a recordar durante mucho tiempo. Fuimos a cenar al restaurante Flor. Pues iba vestido todo de azul marino, preparándose para la gran noche de Planeta 2001, para la gran noche de los musicales de la cadena catalana. Serrat también estuvo anoche en la entrega de los premios de los musicales. Desde aquí, Serrat sencillo como siempre, Serrat con su suéter, con su inseparable suéter, sentado en un rinconcito compartiendo sofá y mesa con Ángel Casas y con la esposa de Serrat, con Candela. Yo pensaba que cuando él recogía un premio, Candela pues quedaba en casa, no, también le acompaña, estuvo muy cerquita, siempre cerquita a él, mirándolo. Y yo no sé si tengo entendido que hoy es el cumpleaños de Candela. Desde aquí le decimos feliz cumpleaños y gracias en nombre
de todos tus admiradores. Gracias, Serrat, por tus canciones. Y desde aquí también un saludo a los Amaya, que estaban con tanta gente, había tanto personal, tanto público. Fue una noche maravillosa, una noche llena de encanto, una noche llena de un público enfervorizado que solo esperaba ver a sus ídolos para aplaudirlos, para aclamarlos, para decirles te queremos, te queremos. Y saludos también a Julio, Alberto y a Carmen. Carmen està esperant un bebè, pues no podia estar ni sentada, i tanta gent que havia. I amics del Cocodril Club, avui tenim amb nosaltres una convidada molt especial, Odette Pinto, què tal? Hola, com estàs? Odette Pinto és la ràdio. Odette Pinto és el record, és el present i és el futur de la ràdio. Sí, perquè no la ràdio no, I de la televisió. Ara a la tele, estic molt contenta i molt bé, de veritat. Clar que sí. Estic contenta de veure't. Jo també, molt. Són molts anys aquí, molts records. Encara fas el teu programa? Sí. El programa del Cocodrilo? Sí, el Cocodrilo, molt bé. Molt bé. Precisament pel Cocodrilo m'agradaria que em diguessis quina és la cançó de la teva vida, Odette. És que hi ha moltes cançons de la meva vida. Hi ha cançons antigues, cançons modernes, no et podria dir-ne una. És com quan te pregunten quina és la pel·lícula de la teva vida. Bueno, però és un joc, Odette. M'has de dir una per escoltar-la i compartir-la amb els oients. No sé, quina diria jo que m'agradi molt. La vida en rosa, Julio Iglesias. Julio Iglesias amb la Dalida, perquè m'encanta com la canten, com es toquen, els dos, i és tan fantàstic. La vida en rosa, t'ha agradat? M'ha agradat moltíssim. I sobretot m'ha agradat trobar-te. Gràcies, igualment, gràcies. Molta sort, que vagi bé, Odette. Un petó, adéu, guapa. Vinga.